Rubén Duarte, el entrevistador. Nos acompaña en el entrevistador de hoy el doctor Jorge Eduardo Simonetti. Vos sabés, él es abogado, escritor, analista político, pero sobre todo amigo. Jorge, un placer tenerte nuevamente con nosotros. No, muchas gracias, Rubén. Para mí también. Jorge, a 3 semanas de las elecciones generales, las que valen, del 22 de octubre en la República Argentina, ¿qué mirada tenés de estos 3/3 que arrojaron los resultados del 13 de agosto con las PASO? Decime qué pensás con la visita de Milei incluida a Corrientes hace algunos días. Bueno, Rubén, mira, yo creo que a todo el mundo, los que se dedican a analizar la política y a la gente en general, este es un panorama, nunca hubieron elecciones tan inciertas, no solo por los resultados, también por el festival de encuestas que hay, muchas contradictorias unas con otras. En las mismas PASO no se advirtió lo que iba a suceder en cuanto al caudal de votos de cada espacio, sobre todo el que Milei iba a ganar. Y sin dudas que estamos dentro de un panorama muy difícil para la Argentina, económico, social, político, verdaderamente. Ayer estuve en una presentación de un libro y que hablaba de la última encrucijada. Y yo pensaba si no es una encrucijada final, es decir, si tomamos para un lado, digamos, para ir mejorando en nuestro sistema democrático y en nuestro nivel de vida, o tomamos hacia el lado del precipicio. Es una encrucijada. Y me preocupó mucho también que dos aspectos, digamos, que un candidato, que en este caso es Sergio Massa, que a su vez es ministro de Economía, que el ministro está al servicio del candidato, y no al revés. Entonces, el candidato le pide medidas populistas, demagógicas, que rebaje impuestos, que dé sumas de dinero, beneficios, etcétera. A corto plazo. A cortísimo plazo. Y está no tanto por lo que dé, porque es evidente que el clientelismo siempre existió, sino de manera desbocada, de manera terrible y expuesta a la luz pública. Ya no hay ni siquiera el darlo subrepticiamente. Eso es realmente preocupante. Y la otra cuestión es esta caravana que se hizo con la avenida de Milei acá por la Costanera. He visto muchos videos y algunos realmente con un contenido de violencia importantísimo. Hoy vi también una declaración de la candidata Patricia Bullrich donde hablaba de ese nivel de violencia que se advirtió en Corrientes, dijo. Uno observaba desaforado a la gente que lo seguía y hablando, digamos, con ese nivel que hablábamos de descalificación absoluta al adversario desde el odio. Desde el odio. Y yo digo, si ya no tuvimos suficiente odio como para que ahora en la sociedad prenda, como ha aprendido, un mensaje disociador, violento. Y entonces decimos, ¿a dónde estamos caminando? Yo leía un análisis que se hacían y que los que le votan al libertario Milei, yo le digo libre autoritario, los que votan a él, digamos, en lo que coinciden es que hay que barajar y dar de nuevo, digamos, en el cambio. Pero empezás a analizar las propuestas de él concretamente y la gente no coincide. Por ejemplo, en la educación, que a través de los vouchers estos famosos,
como la educación chilena, que casualmente en Chile es lo que provocó el levantamiento por la falta de posibilidad de acceso de los estudiantes ante ese sistema. Y digo, ¿será que tienen alguna noción, ¿no es cierto?, de lo que están votando y a quién le están votando? No solo la idea, sino el instrumentador, el ejecutante, porque ideas locas siempre andan sueltas por el mundo. Falta el ejecutor que las lleve a cabo. Digamos, el nazismo, Hitler no fue capaz de construir ideológicamente pero sí fue el ejecutor eficaz de esa ideología, y pasó lo que pasó. Francamente digo que es un momento realmente complicado, y bueno, como el voto es el 80% emocional, suficiente con que determinado candidato conecte con alguna emoción de la gente como para que todo se vaya a pegar a ese candidato, que es lo que está sucediendo en este caso. Pero, siempre hay un pero, pasa el tiempo y faltan todavía unos 20 días o 3 semanas para la elección, y las cosas, digamos, se van poniendo un poquito de mejor lugar, digamos, es decir, el crecimiento de este candidato va bajando, se va estancando, y bueno, la gente va pensando en otras alternativas, es decir, le permite pensar un poquito a la gente dónde nos estamos metiendo, Rubén. ¿Sabés qué creo, Jorge? Coincidiendo con vos en el análisis que haces de Javier Milei, que 3 semanas es poco tiempo, ¿no? No sí. Creo que le dé como para subir a Patricia, porque Massa de ninguna manera con estas medidas va a poder sumar más puntos. Ahora vamos a hablar de las encuestas también. Yo creo que lamentablemente no le va a alcanzar a Patricia. Yo creo que la llave para la segunda vuelta ya la tiene Javier Milei. En un principio te puedo decir eso, es olfato puro, es experiencia. O sea que va a ganar en la primera vuelta. Yo creo que sí, tiene el paso asegurado a la segunda vuelta. Eso sí. Y quienes los vayan a acompañar van a ser o Patricia o Sergio Massa. Te digo, el tema de las encuestas, yo no creo en las encuestas. Decididamente te digo así. Las encuestas tienen un patrón, el patrón paga. El patrón sí. Es el gobierno, el patrón sí. Es un candidato determinado, y se bastardeó de tal modo porque los encuestadores serios de los primeros años de la democracia ya no están, porque murieron, y estos muchachos que se dedican a este negocio no merecen mi respeto, no son serios. Por otro lado, sí, debo decir esto también, hay que respetar mucho a los medios de comunicación, porque fíjate vos que en algún momento también fueron cuestionados, pero hoy los medios de comunicación crearon este monstruo que es Javier Milei y que nunca se dedicó a recorrer el territorio, solamente ahora en los últimos días que comenzó, y creo que uno de los primeros lugares que visitó fue Corrientes, capital justamente. Entonces, los medios de comunicación nos mostraron, nos enseñaron quién es Javier Milei. Él con su discurso, con su posición. Y los jóvenes están equivocando el camino, porque están comprando el discurso de un Milei que tiene mucho odio, que no tiene propuestas, y que además hay un detalle que no es menor. Javier Milei necesita, si gana la presidencia de la Nación, no menos que 10.000 cuadros políticos o técnicos para ocupar la primera, segunda y si querés la tercera línea en los cargos en todo el país. ¿De dónde va a sacar esa gente? Necesariamente tiene que asociarse con Sergio Massa, por darte un nombre, que es la casta. O también puede recostarse en la otra pata de la casta, que es el sindicalismo argentino, como lo hizo con Barrio Nuevo. Puede arreglar con los Moyano o con otros. No está preparado para gobernar, no tiene equipos políticos, pero yo creo, y esto lo digo con mucha pena,
que hoy Javier Milei tiene asegurado, no sé si el triunfo, pero la llave para pasar a la segunda vuelta. Habrá que ver qué pasa en estos días, salvo que se equivoque, ¿no? Que meta la pata muy mal, entonces puede revertirse la situación. Sí, coincidimos bastante. Y respecto a las encuestas, creo que hoy sí es más que un trabajo técnico, es un negocio. Aunque todavía hay algunos encuestadores serios, la mayoría hace un negocio, está contratado por un determinado sector político y trabaja para ese sector dando los resultados que le convengan a ese sector. Pero también hay un detalle en las encuestas, que como nunca antes, en esta oportunidad la gente un poco cayó su preferencia. La escondió, o porque no se animaba o porque no quiere contestar. Eso se vio también mucho, lo que hizo más dificultosa la tarea. Y en cuanto a Milei, yo creo que tiene tantas inconsistencias que si entramos a analizarlo realmente y empezamos a diseccionar su discurso, sus promesas, sus actitudes, sería al último que votaría la persona racional y consciente. Así es, al último. porque además se desdice permanentemente. Claro, y fíjate vos que se comenzó también a baglinizar, digo yo, por el teorema de Baglini, claro. Digamos, de que cuando más cerca se está del poder, más se aplacan las propuestas locas. Se comenzó a baglinizar, pero no le salta el temperamento y su carácter violento. Es un hombre que tiene una personalidad de adolescente tardío. Es un adolescente tardío. Tiene las mismas características de la inconsistencia. El tipo va madurando, fíjate vos, y no me refiero exclusivamente, no me refiero a la tipo de confesión, pero se está convirtiendo al judaísmo a los 52 años. Se fue 2 veces a Nueva York a visitar a alguien porque está en ese proceso. Realmente es un adolescente que recién está asomándose al mundo de los adultos, y ese va a ser nuestro presidente. Yo creo que entre todas las cuestiones que no va a poder cumplir, tanto instrumentales que, como vos decís, va a necesitar una cantidad de cuadros o de dirigentes. ¿De dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de la casta nuevamente. Veo también otra inconsistencia fundamental. Primero, teóricamente él habla digamos, su discurso es anticasta, es decir, un discurso ético. La casta es chorra, dice él con esa expresión exactamente, la casta es chorra. Pero no le he escuchado una palabra de crítica al vaciamiento del Estado que hizo el kirchnerismo. No le he escuchado una sola palabra. No hablan de eso, no habla concretamente, no ha hecho ninguna denuncia de todas las cosas que dice. Entonces, puro bla bla. Es todo un mise en scène de un ciudadano que no solo no tiene las condiciones psíquicas, sino tampoco las condiciones morales ni políticas. Está engañando a la gente. Qué sé yo. Por ahí me dice, yo hablo con gente que me dice, bueno, y está todo tan mal, y en una de esas loco soluciona. Ese es un poco el razonamiento, ¿no? Lo cual realmente es tremendo y nos pone en una situación a este país una situación de zozobra realmente tremenda. No sé si escuchaste esa entrevista que le hicieron para la televisión, cuando le pregunta qué relación tiene con sus padres, y él responde: mis padres para mí están muertos, porque yo peleé con ellos o tuve diferencias hace 7 u 8 años y desde entonces no hablo más, no tengo tratos. Mis padres están muertos. Entonces es un hombre totalmente desequilibrado. Sí. Una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Creo que eso más otros elementos de su personalidad hacen que realmente colocarlo en el sillón de Rivadavia, ¿viste? Yo creo que escribí en uno de mis artículos, en lugar del sillón de Rivadavia, merece el diván del psiquiatra. Así es, lo leí. Francamente. Lo leí. Porque no tiene el equilibrio necesario para gobernar este país en instancias muy difíciles. Vos te pones a leer de economía, te olvidás un poquito de la elección y empezás a leer otra vez lo que nos está pasando, y la crisis se sigue profundizando. La devaluación va a venir. Fíjate vos la dolarización que se promete.
una dolarización que no tiene, que cada vez por mayor cantidad de especialistas no es apreciada, digamos, dice que es absolutamente inconveniente. Y el 25%, le di una encuesta, ya que hablamos de encuesta, bueno, voy a hacer una de esas, dice que el 25% cree que va a pasar digamos, el 1 a 1, es decir, la conversión en dólares de los pesos que tengas, vos ganás 100.000 pesos, Sí. 100.000 pesos de tu sueldo y vas a ganar 100.000 dólares. Como fue en época de Menem en Caballo, ¿no? Claro, pero fíjate vos lo insólito, le hacían la otra vuelta una encuesta a un muchacho que decía, bueno, yo gano 100.000 pesos, no me alcanza, pero con mi ley voy a ganar 100.000 dólares. Sí, sí, sí. Una fortuna. Sí. Entonces hay un desconcepto, una cosa tan mezclada que vos decís, Dios mío, estamos, a pesar de que no tenemos la obligación de ser técnicos y expertos en todo, pero tenemos que tener algún tipo de razonabilidad al encarar y darnos cuenta de lo que está sucediendo y de las cosas. Hoy por hoy es que se rompa todo, que se queme todo y que demos de nuevo las cartas. Y bueno, y creo que si eso sucede ya cuando ya no va a haber ni cartas para repartir. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a hablar del tema dólar. Correcto. Quiero conocer tu opinión. ¿Cómo no? Volvemos enseguida. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estate atento, mi chamigo, él tiene periodismo para vos. Engánchate ahora con Rubén Duarte. Ya es la hora, conéctate con él. Estamos hablando con Jorge Simonetti sobre la realidad del país y le voy a preguntar a Jorge sobre estos dos papelitos. ¿Dólar sí o dólar no? Quiero escuchar tu opinión y si crees que la soberanía argentina todavía tiene algo que ver con el peso argentino. Ya la verdad que la palabra soberanía a mí me suena mal porque se ha malversado tanto hablando de soberanía energética con los negocios que hicimos con YPF y soberanía hidrocarburífera, etcétera, que quiero sacar, digamos, del patrioterismo, del nacionalismo el tema de la soberanía, pero sí el tema de la legalidad y la constitucionalidad. Ya el propio presidente de la Corte ha dicho que reemplazar la moneda nacional por una moneda extranjera es inconstitucional. Este es un paso importante y hay que advertirlo. Esta Corte, a quien yo respeto, está en contra. Está en contra, porque dice que es inconstitucional. Así que ese es un primer paso a tener en cuenta. La segunda cuestión, quizás técnicamente yo no pueda hablarte de esto, pero lo que sí puedo decirte es que para dolarizar se van a necesitar dólares. Que no hay. Que no hay. Se dice teóricamente que van a traer, que van a hacer de modo tal de que la gente quiera traer sus dólares, sacar sus dólares del colchón, sacar sus dólares, traer desde el exterior, etc.
Y la Argentina y el argentino ha recibido tantos guachazos por el lomo que de ninguna manera creo que le va a creer a un gobierno para traer sus dólares y colocarlo en el sistema, donde corre peligro del día de mañana de quedarse sin esos dólares. Así que eso es un cuento chino. Después quiero decir también que los países que dolarizaron su economía, ningún país es del primer mundo. Te diría yo que son del segundo y del tercer nivel de países, empezando por el latinoamericano que es Ecuador. Ninguno tuvo la recuperación, porque la dolarización no es la panacea, es decir, yo dolarizo y tengo más ingresos, tengo trabajo, tengo recuperación económica. Probablemente tenga esta estabilidad monetaria, probablemente, lo cual tampoco es seguro. Pero el resto de las cuestiones tienen que hacer, son objeto de otras medidas absolutamente distintas que con dólares o con pesos se deben tomar, que es poner en caja a un Estado sobredimensionado absolutamente y que haga que eliminemos nuestro déficit, ¿no? O por lo menos lo reduzcamos a lo mínimo indispensable y comencemos obviamente a parar esta inflación a través del sistema de no gastar más de lo que entra. Todo eso está en veremos. Tanto está en veremos que el propio espacio de la libertad avanza a través de Milei o de algunos de sus traductores empiezan a hablar ya de reformas de primera, segunda y tercera generación, porque ven que lo que proponen es casi imposible. Y a la dolarización, fíjate, la tercera generación dice de acá 35 años. Sí. No sé, piensa gobernar 35 años el hombre este. ¿Y para quiénes? Exacto, ¿no? ¿Y para quiénes? Para nosotros no, evidentemente. Entonces, verdaderamente, muchas de las reformas que no hacen hacer inmediata, etcétera, ya está abriendo el paraguas porque sabe que lo que dice no es aplicable ni probable. Entonces, verdaderamente tenemos un escenario de una mise en scène, se pone en escena algo que después resulta en lugar de una comedia, resulta una tragicomedia o directamente una tragedia que nos va a pasar a los argentinos. Francamente creo que el otro sector, el de Patricia Bullrich, propone un bimonetarismo que se aplicó también en otras partes. Y bueno, y Massa creo que apuesta a la recuperación del peso, pero también la recuperación del peso, como el bimonetarismo, necesita de medidas de fondo que den sustento a una recuperación económica. Y la recuperación económica no va a poder ser en la medida de que tengamos un Estado que pese demasiado sobre la sociedad civil. Y ahí está el problema. Para hacer las reformas que se necesita consenso, o por lo menos se necesita un mínimo de apoyo político, y yo creo que quemando cosas, lo único que va a lograr el ciudadano, el desgreñado, es irse por el precipicio antes que, provocar reformas que nos hagan progresar. Jorge, ¿por qué existe una campaña en el país, por todos los medios posibles, para que lleguen al final de esta carrera hacia el sillón de Rivadavia, el espacio de los libertarios y el espacio del kirchnerismo? ¿Por qué tratan de eliminar a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio? Yo francamente creo que porque el cambio está en Patricia Bullrich. En Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente en Patricia Bullrich, que tiene una concepción y un modo de ser de una persona firmeza, pero serena. Serenidad con firmeza, no locura, pero firmeza para adoptar las medidas que haya que adoptar. Y creo que forman parte de una misma entente política, tanto Milei como Massa, digamos. Se vio cuando se votó esta eliminación de ganancias o esta modificación de ganancias, donde los libertarios votaron a favor, sin pedir lo que ellos reclaman, que es la disminución del déficit público, porque si vos eliminás una parte de impuestos, digamos, o sea, vas a recaudar menos,
sin dudas que paralelamente, mínimamente tenés que eliminar en la misma proporción los gastos que estás haciendo en el Estado. O sea que nada, acá lo único que vamos a hacer es aumentar el déficit y Milei callado. Entonces yo creo que no está la diferencia, los dos sectores entre kirchnerismo y Milei. La diferencia está entre Patricia Bullrich y estos dos sectores. Ajá. Igualmente, yo presumo, así no me gusta hacer diagnósticos de resultados porque, bueno, tanto se ha fallado que... Pero igualmente yo pienso que no va a haber definición en primera vuelta y la incógnita está en la primera vuelta, ¿quién pasa a la segunda? Si Patricia Bullrich o Massa. Si pasa Massa, yo creo que se va a concretar este acuerdo, un Milei presidente y bueno... Y con Massa, tropa de Massa en el gobierno. Tropa de Massa en el gobierno. La única forma de cambiar, estoy advirtiendo yo, es que el contradictor de Milei en segunda vuelta sea Patricia Bullrich. Y en ese caso yo creo que gana la Bullrich. Ajá. Pero tiene que pasar a la segunda vuelta. Claro. Otra cosa para concluir con esta entrevista. Tal vez los temas que más nos surgen a los argentinos pase por el problema económico y por el problema de seguridad, ¿sí? Sí. ¿Y cómo solucionamos esto? Poniendo en la punta del vértice una palabrita que se llama orden. Exacto. Y que hace décadas olvidamos esa palabra. ¿Vos creés que si ordenamos para abajo se solucionan este y otros problemas a corto plazo y no tengamos que esperar 35 años? Sí, señor. Ese es un concepto, el concepto de orden está por una de las candidatas, que es Bullrich. Sí. Fundamentalmente concepto de orden, que no significa ni represión, ni violencia, ni autoritarismo. Cada orden. cosa en su lugar. Orden en la lucha contra los delincuentes de un lado, los ciudadanos honestos del otro. Así es. Orden en las cuentas públicas. Orden en el funcionamiento republicano del país, ¿no? El respeto a las instituciones. Exacto, el respeto a las instituciones. Y orden en todo tipo de cosas. Lo que nos ha caracterizado de nuestra debacle nacional ha sido la falta de orden, en gran medida la falta de orden. Y eso creo que es lo que tenemos que recuperar, porque a partir del orden uno comienza a visualizar con mayor claridad dónde están los problemas y atacarlos puntualmente. Dentro de la globalidad del lío, digamos, del desorden, es muy difícil gobernar. Así que creo que el orden, la palabra orden es una palabra muy clave en esta elección. Te pido una cosita, 2 minutos, en aquella cámara. ¿Qué le decís a los jóvenes que van a votar por primera vez o no? Pero a esos jóvenes que están muy entusiasmados con un candidato. Bueno, yo tengo nietos que hacen sus primeras armas en las elecciones, así que un poco como que me dirijo a ellos. Nadie es dueño de la verdad, ni nadie tiene la varita mágica para solucionar los problemas argentinos. La varita mágica, le dijo a los jóvenes, no existe. El que le promete soluciones mágicas realmente le está mintiendo. Entonces hay que pensar un poquito, quitar un poco de emocionalidad al voto, quitar esa posibilidad de ver siempre un candidato haciendo cosas, montando escenas que entusiasman a los jóvenes, pero que no necesitamos un showman, necesitamos un presidente. Y un presidente es una persona que toma los problemas con seriedad y trata de darles soluciones con seriedad, inclusive las soluciones que requieren los jóvenes. El joven es el momento que estudian. Y bueno, el voucher educativo, he visto una entrevista a unas chilenas que dice que el voucher educativo ha hecho que la educación en Chile sea para ricos. Piensen, piensen, porque el joven fundamentalmente es estudiante. Jorge, gracias por visitarnos y por charlar como siempre con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias a vos, Rubén. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el programa.
rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Una palabra. Con Rubén Duarte. Analizando la actualidad ciudadana. Con Rubén Duarte. Una palabra. Una palabra nada más. Quiero invitarte, y lo vamos a ver juntos, a un video muy interesante sobre un planteo, un análisis, la derecha en América Latina. Espero que te guste, que te sirva, porque es la tendencia para estos tiempos que se vienen. Volvemos enseguida. Queremos hablar de Latinoamérica, de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, pero también de lo que ocurre con la derecha en Latinoamérica. ¿Qué es la derecha? ¿Existe la derecha? Una derecha única. Porque al final nosotros empezamos a preguntarnos qué es ser eso. Algunos países hablan, el que es derechista es un facho pobre. ¿Será eso? Pablo Ortúzar es antropólogo, escritor, académico, columnista, analista, acaba de defender su tesis doctoral en Oxford, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad de Chile y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Está con nosotros y le agradecemos muchísimo analizar lo que es la derecha y en Latinoamérica, porque al parecer hay muchas derechas, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. Mira, a ver, primero hablemos de Latinoamérica. ¿Es menos relevante? Porque al final estos sueños latinoamericanos y estas capacidades que tienen los políticos latinoamericanos de soñar, pero al final es menos competente, es menos influyente América Latina. Se habla de integración y uno se vuelve loco. CELAC, OEA, UNASUR, PROSUR, MERCOSUR, otros hablan de Unión Europea a la Europea Latinoamericana. ¿Sirve de algo todo esto? Bueno, la explicación tradicional de la conformación de Latinoamérica, a diferencia de Norteamérica, es que como en Norteamérica lo que llega son básicamente fanáticos religiosos, perseguidos, que arman comunidades entre ellos. Es una sociedad de granjeros, que con, digamos, pequeñas... o sea, en el fondo una sociedad más democrática, una sociedad que se forma de personas que son iguales entre sí. En cambio, Latinoamérica se forma a partir de... trayendo las estructuras jerárquicas del viejo continente y son países mucho más jerárquicos, oligárquicos y con oligarquía, además con aristocracias o oligarquías locales muy fuertes que evitan el surgimiento de instituciones sólidas. Bueno, en el norte también mataron a todos los indígenas, prácticamente. Claro, cosa que es una cara terrible pero en el fondo es muy distinto si los hubieran esclavizado a lo que hicieron, que fue matarlo. Oye, pero ¿es menos relevante Latinoamérica? ¿Se está convirtiendo en una especie de territorio ahí nomás? No, de hecho, América Latina se está convirtiendo, quizá lamentablemente para muchos, en el ojo del huracán de una disputa geopolítica. Sí, pero de un territorio que está disponible, eso me refiero. Ah, sí, en ese sentido, sí. O sea, ahí están. No tienen mucha capacidad de resistirse. Es que volvemos al mismo punto, la incapacidad institucional. O sea, Latinoamérica es una tierra de caudillos, de jefes, de patrones, etcétera. Y eso hace que tenga instituciones muy débiles, sometidas generalmente a la voluntad hay mucho más gobierno que Estado, digamos. Y los gobiernos están capturados por grupos de poder. Y, bueno, Chile en ese sentido tiene una cierta excepcionalidad. Hay Uruguay, Argentina, hay estados hay países que han logrado generar más estados, más institucionalidad, pero comparado con Europa, con Norteamérica, sigue siendo muy, muy débil. Pablo, tú tienes un origen en la izquierda, tú fuiste de izquierda y después pasaste a la derecha. Tuviste ese tránsito. Entonces te quiero preguntar de Latinoamérica y qué pasa con la derecha. Entonces, partamos, como decían los romanos, desde el huevo, desde el inicio. ¿Qué es la derecha?
La derecha en el continente históricamente ha sido el sector que defiende los intereses, digamos, de estos sectores oligárquicos. Eso históricamente es la derecha en el continente y uno puede describirla de esa forma, digamos, invariable. Hay muchas variedades, obviamente, pero ese es el origen histórico y más o menos la función en los distintos países latinoamericanos. ¿Es una derecha golpista? ¿Es una derecha militarista en América Latina en su origen? No necesariamente. Porque en el fondo los intereses de las oligarquías, para ellos también los sectores, por ejemplo, la profesionalización de los ejércitos, cuando eso ocurrió, era también fue una fuente también de riesgo, porque hay que compartir el poder, ¿cierto?, con los que manejan las armas. En Chile es un factor muy relevante en la democratización del país, la profesionalización del ejército, pero que puso en jaque a la misma oligarquía. La Constitución del 25 surge de eso. Y ahora hago una variación en la pregunta. Hoy día en Latinoamérica, ¿qué significaría ser de derecha? Yo creo que, bueno, hoy día es distinto y ahí sí hay más variedad, porque en el fondo hoy día la derecha más moderna, si uno quiere, representa las políticas de libre mercado. En el caso chileno es muy evidente, o sea, una derecha que está anclada, ¿cierto?, en lo que fue la visión de Thatcher, Reagan, este periodo y Deng Xiaoping, digamos, de avance de los mercados, de apertura, contra una tradición que es mucho más proteccionista, estatista, etcétera, contra la izquierda hoy día en Chile y en buena parte de Latinoamérica sigue, digamos, todavía en el ensueño como cepaliano, en esta idea del desarrollo hacia adentro, de la integración latinoamericana. Pero tú me estás diciendo con esto que el que inició la nueva derecha liberal en América Latina desde el punto de vista de los mercados, de la economía, fue Pinochet. Porque Pinochet fue anterior a Thatcher, Pinochet fue anterior a Ronald Reagan, o sea, ¿fue Pinochet? En parte sí, pero hay más jugadores en esa cancha. También es importante Venezuela en su momento. Pero sí, o sea, Chile el impulso de la economía de mercado en Chile es claramente es el país donde la economía de mercado florece, digamos, y transforma la cara del país. Ahora se habla del neoliberalismo y es fuertemente atacado el neoliberalismo como el laissez-faire, ¿no? La izquierda lo ataca fuertemente. Claro. ¿Hoy ser de derecha significa ser neoliberal? O sea, depende de cómo se defina neoliberal, pero la idea de economías abiertas, mercados competitivos en teoría, etcétera, son ideas que son consideradas de derecha. Y la izquierda, yo, como decía antes, sigue nostálgica del estado de compromiso, de esta visión de la CEPAL de los años 40, en la mayoría de los casos, cuando no en las agendas más revolucionarias, más guevaristas, cubanas, digamos. Pero eso no, yo creo que va en retroceso un poco ya. ¿Puede existir un Estado social y democrático de derecho y ser de derecha? Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, la discusión actual... Porque aquí la derecha chilena, por ejemplo, pongamos el ejemplo chileno ahora porque se está redactando una carta constitucional en estos momentos y resulta que la gran discusión es: ¿puede el Estado social y democrático de derecho ser compatible con la derecha, o sea, con el liberalismo económico? Y mucha gente de derecha en Chile dice que no. Esa es una discusión, es el eje del debate hoy día, porque el Partido Republicano lo que está impulsando es, ellos quieren reintroducir, pero de forma más explícita, el concepto de subsidiariedad, entendido más o menos como se entendió en los años 80 y 90. Y la izquierda más dura, considera que ese principio es totalmente incompatible con la idea del Estado social y democrático de derecho. Y la derecha más dura, que es en el fondo la facción de republicanos que es más una mentalidad más de Guerra Fría, considera que son incompatibles, que el Estado social es socialismo y que lo que se tiene que imponer es la subsidiariedad entendida bajo el espectro, digamos, liberal. Ahora, creo que hay mucha más gente dispuesta a buscar más o menos acuerdos y puntos de enlace entre un concepto como la subsidiariedad, que puede ser leído de forma liberal, pero que es un concepto de la doctrina social de la Iglesia, y que es bastante amplio, digamos, y la idea de Estado social de derecho, que también es un concepto bastante amplio.
Entonces, cuando uno mira modelos institucionales como el alemán o como el español, uno ve un Estado social que tiene elementos importantes de subsidiariedad y estos dos principios dialogan y se complementan. Norberto Bobbio dijo que la derecha y la izquierda son conceptos antitéticos, o sea, no puede existir uno sin que exista el otro. Y dice que tiene que ver, en el fondo, la diferencia con la concepción de igualdad, que mientras la derecha concibe a las mayorías que hay desigualdades naturales y que por lo tanto incluso son convenientes o son inconvenientes combatirlas porque son de la naturaleza, no es bueno erradicarlas. La izquierda cree que la mayoría de las desigualdades son construidas socialmente y que por lo tanto pueden ser combatidas porque las situaciones esas pueden ser modificadas. Pero hoy día ¿Esa es una diferencia fundamental? Yo creo que esa fue una diferencia fundamental, pero hoy día la izquierda que tenemos creciendo en Chile con mucha intensidad y bajo la influencia norteamericana es lo que se ha llamado izquierda identitaria, o uno podría decir la izquierda universitaria, que justamente se ha alejado de los elementos como el conflicto entre capital y trabajo, se ha alejado de la idea de igualdad y se ha alejado de la clase trabajadora y básicamente sus temas son la incorporación de minorías identitarias, minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces yo relativizaría hoy día esa distinción porque en el fondo este corporativismo de los activismos identitarios es mucho menos igualitario en algún sentido que las formas más igualitarias de capitalismo. Ya, pero la izquierda siempre ha hablado de la desigualdad y sigue hablando de la desigualdad. Pero ojo, pero la desigualdad en términos del, insisto, el conflicto entre capital y trabajo, en el fondo, el punto siempre fue la clase trabajadora, digamos, el eje de articulación, el eje de qué es lo que se quería avanzar. Hoy día eso no es así. La izquierda que gobierna en Chile, por ejemplo, yo insisto, es una izquierda universitaria. Sus agendas no tienen que ver con la clase trabajadora, no tienen que ver con el conflicto o la tensión entre capital y trabajo. ¿Tú crees que en general la izquierda se ha elitizado en América Latina? No sé si en América Latina, pero en el caso chileno es evidente y en el caso norteamericano también. Es probable que esa influencia en el resto de los países del continente también exista, obviamente, pero en el caso chileno es evidente. O sea, en verdad la izquierda que nos gobierna es una izquierda... De hecho, si ahora uno mira la encuesta, el presidente Boric tiene un apoyo que parece digamos, inconmovible de alrededor del 27-28%. Hasta el 30%. Y cuando uno ve quiénes son esas personas, son estudiantes universitarios, son jóvenes de clase media alta, de entre, digamos, 20 y 40 años. O sea, su núcleo de apoyo, su base dura de apoyo, son universitarios porque su agenda es la agenda de los estudiantes acomodados de la universidad. Esa es su clase. La clase para la cual la izquierda chilena hoy día trabaja no es la clase trabajadora, sino que es la clase universitaria. Vuelvo al concepto de igualdad, porque a lo mejor me obsesiona, pero se ha hablado mucho de la igualdad con un apellido, igualdad con un adjetivo, que es la igualdad sustantiva. Es decir, que por ejemplo un juez para la izquierda debería sancionar con mayor severidad a quien ha tenido todas las oportunidades de la vida que con respecto a quien no las ha tenido. Y que por lo tanto se tiene que establecer en el juicio una igualdad con respecto a la desigualdad que han tenido estas dos personas que, estando en una situación similar, tendrían teóricamente que ser sancionadas igual, pero no debería ser así según la izquierda. Claro, porque eso es un tipo de mentalidad que uno ve de dónde viene porque es desinstitucionalizante. Las instituciones se vuelven arbitrarias, impredecibles, motivadas por emociones. Tú estás criticando, puede ser que la izquierda es desinstitucionalizante. O sea, esa visión es desinstitucionalizante y efectivamente la izquierda en algún sentido hoy día lo es, pero porque ellos creen, yo insisto, el joven universitario de hoy es alguien que cree que es muy importante él y que las cosas que le pasan, sus sentimientos, si un día está triste o está enojado, es súper relevante para el universo y por lo tanto todos tenemos que atender a esas diferencias, a su identidad, digamos, a su qué sé yo, de ser sumamente cuidadosos con eso, y eso ha corrompido la universidad. O sea, hoy día en Estados Unidos
toda esta idea de que incluso en algunas facultades se instaló esto de trigger warnings, que los profesores lo que hacen es advertir que van a tocar temas que pueden ser sumamente sensibles para algunos de los estudiantes y que por favor, si ellos prefieren, se retiren de la sala y esa materia no va a ser evaluada, en su caso, para proteger... ¿Te ha tocado eso? No, pues yo estudié en Inglaterra, pero ¿te ha tocado en Inglaterra, por ejemplo? No. Igual ha avanzado, pero no... O sea, para los ingleses son más duros y eso yo creo que no les parece correcto, ¿no? Estados Unidos, en cambio, esto tiene... Entonces, la idea de que la igualdad siempre es una igualdad ante las instituciones. El Estado se consolida, el Estado moderno, protegiendo, en el fondo, generando una igualdad, quitándole poder a las aristocracias y a los poderes locales sobre, digamos, las personas que habitaban esas localidades. En cambio, cuando se disuelven las instituciones, lo que queda es la arbitrariedad, y cuando hay arbitrariedad, mandan los más fuertes. Esa es la verdad. Y la izquierda identitaria eso no lo ve, porque a ellos lo que les preocupa es que se le haga justicia y que sean súper considerados todas sus diferencias y toda su, digamos, su persona, etc. Pero por otro lado, la derecha, que dice, bueno, será el mérito, bueno, será la igualdad de oportunidades. ¿Qué mérito? Yo a veces me pregunto, ¿qué mérito? No, bueno, claro, si la meritocracia... es una promesa incumplida, ¿no? Bueno, Carlos Peña dice que es una mentira piadosa. Y porque, claro, en el fondo, reclamar que tiene que mandar el mérito cuando uno está en una posición en que todos los títulos que indican el mérito se reciben por osmosis, es súper cómodo y súper fácil. Y esa es la posición en que buena parte de la derecha, o mucha gente en la derecha se encuentra. Pero... no, o sea, por eso señalaba el punto oligárquico. Y las críticas de la izquierda tradicional tienen mucho sentido, tienen mucho sustento. Sí, no puede haber una sociedad, la promesa, digamos, de una sociedad regida por mercados competitivos, con oportunidades para la gente que tenga ambición y que tenga disciplina, etcétera, etcétera, requiere una base de igualdad. Porque si no... Y esto no es solamente igualdad de oportunidades, requiere una base de igualdad porque hay en el fondo si es que no hay condiciones básicas que permitan que el que se cae se vuelva a parar o que la gente que tiene, digamos, capacidad intelectual o capacidad deportiva o cualquiera de estas cosas pueda desarrollar esas capacidades, si todo eso depende de la plata, al final siempre ganan los mismos. Entonces, y en eso la izquierda tiene razón. La izquierda que critica eso tiene razón. Tiene razón. Lamentablemente dale el punto, hay que darle el punto, ¿no es cierto? Sí. No, por supuesto. Yo siempre he conseguido ese punto. A mí me enoja que la izquierda haya abandonado ese punto y lo defienda cada vez menos y esté metida, digamos, en esta otra chimuchina de las identidades. Pablo, pero sí. La mayor o menor inteligencia de las personas no son un mérito. Se tiene o no se tiene. O sea, nadie es inteligente porque quiere serlo o menos. Y por lo tanto ahí hay una desigualdad que es una desigualdad profunda. Y en el mundo que vivimos hoy, con un mundo tecnológico, en que es importante desarrollarse, resulta que esa desigualdad la izquierda la aborda y no la derecha. Para la derecha este concepto, esta idea, ni siquiera existe. Son las diferencias naturales nomás. Mala suerte para usted. Claro, pero el desarrollo de los potenciales y las capacidades depende de los ambientes. La cultura humana siempre es una interacción entre la persona y el ambiente, no es algo que aparezca en el vacío. Es una idea muy marxista. ¿Eh? Bueno, sí, si se quiere. Es marxista. Aristotélica, digamos. Los marxistas la desarrollaron mucho. Los marxistas eran aristotélicos, ya. Pero entonces, esa interacción con el ambiente, porque puede haber gente con grandes capacidades, con un gran potencial, y el ambiente, digamos, eso lo impulsa o lo achata. Y por lo tanto... si es que uno le preocupa, y es que era el punto que hacía antes, si es que a uno le preocupa que en la sociedad toda la gente pueda desarrollar su potencial al máximo, porque eso además redunda en un beneficio colectivo, bueno, eso requiere mayores niveles de igualdad. Pero a la izquierda chilena, yo vuelvo al punto, no le preocupa, a la izquierda chilena no le preocupa que el 80% de los chilenos tenga serias dificultades para entender lo que lee. Que eso es una base de igualdad mínima. Al colegio de profesores no le preocupa estar sacando analfabetos funcionales por miles de los colegios. Al gobierno no le preocupa ese tema. Lo que le preocupa, son las becas para estudiantes universitarios, la gratuidad universitaria, esos temas les preocupan. Pero que los hijos de la clase trabajadora, solo por nacer ahí,
no tengan probablemente no aprendan aprendan a leer en cuarto básico, que es el gran objetivo que puso el ministro hoy día. Cuarto básico, cuando esto se supone que es de primero básico. Y eso adquirir como, no sé cómo se llama, como silabismo. A entender lo que se lee, el 80% de la gente que está saliendo del sistema público no entiende lo que lee. Eso es brutal, y es de una desigualdad y una injusticia brutal. A la izquierda no le importa. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto y te voy a dejar una pregunta planteada. La derecha normalmente es conservadora. Apela a las tradiciones, apela a la historia, apela a los héroes. Cuando le conviene, sí. Normalmente es así. Sí, generalmente le conviene. Y se dice que la izquierda lo que busca es la deconstrucción cultural, para que la historia parta con ellos. Con ellos. Eso es. Te voy a dejar la pregunta planteada. Y otra segunda pregunta que te voy a dejar planteada para que la piense la respuesta es si la derecha realmente cree en el mercado o no, o simplemente cree en el mercado cuando le conviene. Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Conversamos con Pablo Ortúzar, la derecha en América Latina, y la pregunta que quedó pendiente es la deconstrucción, es decir, una derecha conservadora que normalmente apela a la historia y a la tradición versus una izquierda que trata de deconstruir la historia para tener otro relato y por lo tanto partir con nosotros todo lo nuevo. Ahora, tiene excepciones, o sea, Chávez con Simón Bolívar, ¿para qué decir? Entonces, tiene excepciones, pero en general esto es así, ¿no? Ahora, el caso de Chávez es divertido porque la última carta que le escribe Simón Bolívar al general Flores le dice que lo único que pueden hacer en Latinoamérica es emigrar, porque se va a convertir el país en un... Lares, alquiler de inmuebles, atención personalizada para satisfacer sus necesidades. España 1478, planta baja, oficina A. Teléfono fijo 442-1025, celular 3794-613106. Bravo SRL, líder en ventas de suplementos minerales. Para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales siempre con el mejor servicio y asesoramiento, con entregas inmediatas o programadas. También disponemos de líneas completas de alimentos balanceados. No dejes de consultar
consultar. Y Davo tiene la solución. Planta industrial, Ruta Provincial 126 Itarragorro, Curuzucuatiá, Corrientes. Número de teléfono 03774 156 37 841 o 15 63 78 42. Email idavosrl@gmail.com. Acércate, acá donde se pone el sol y comienza una experiencia. El río con la ventana abierta a la naturaleza y la calidez humana que se convierte en hogar. En un espacio familiar, en un rincón propicio para el trabajo o la individualidad. El Resort Chat es la sabiduría de una historia construida con manos de artesanos. Es la emoción del niño en un parque amplio. La calma del adulto que se vincula y extiende con él mismo, con sus paisajes enriquecidos. Acércate, acá, donde la jornada inspira y la noche se vuelve sorpresa. Acá, en el escenario ideal, tanto para los negocios como para los eventos. A la salud del deporte, en sus canchas de golf, fútbol y tenis. Al tributo de la obra de la madre naturaleza y su relación con el hombre. Somos el Resort Chat y Golf Club Paraguayo. Más de 30 años, uniendo lo bueno. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Septiembre es el mes de la juventud en Corrientes. Se viene el mes de la juventud y te contamos por qué elegimos Corrientes. Yo elijo Corrientes para estudiar porque no solamente hay universidades y terciarios, sino que también cursos gratuitos como los de la Academia IT y Crear Más. Elijo Corrientes porque hay muchas opciones para potenciar nuestros emprendimientos, como ciudad de diseño, ferias, eventos, capacitaciones y asesoramientos. Porque en la oficina de empleo tenemos herramientas y capacitaciones para acceder a nuestro primer trabajo. Porque todos los fines hay algo para hacer: peña, money sunset, patios gastronómicos y de cervezas artesanales para disfrutar con amigos. Y este mes hay muchas más opciones para nosotros. Conocelas en ciudaddecorrientes.gov.ar/mes de la juventud. A mí me pareció una explicación realmente interesante, muy prudente, sobre el estado actual de la derecha y el rol que juega en la política de América Latina. Espero que te sirva para tus análisis, que te sirva también para el 22 de octubre. Entonces podés tener algo de luz y te puede servir para saber a quién le vas a dar tu voto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.